¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuidando el agua, un elemento vital. Hoy nos encontramos reunidos para conversar sobre un tema bastante importante que también en la región ha causado bastante preocupación por el descuido que hay y que también tiene mucha relación con lo que es el ciclo hidrológico y con todo el tema del agua, que es el tema principal de nuestro programa. Y hoy nos acompaña un invitado muy especial para hablar de este tema, Elier Tavilo. Él es el director ejecutivo de la ONG Centro Neotropical de Entrenamiento de Humedales. Elier, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias, encantado de poder acompañarles. Hoy vamos a conversar acerca de los humedales. Primero vamos a partir explicando a todos qué es un humedal, las características que estos tienen. Bueno, los humedales son ecosistemas, están en todo el mundo, cuya característica fundamental es que tienen agua en cantidades y en volúmenes que lo difieren de un océano. Por ejemplo, un río es un humedal, un lago, una laguna, una desembocadura de río es un humedal, un lago del altiplano también es un humedal, un embalse como el Puclaro. Y en otras latitudes tenemos humedales, por ejemplo, los arrecifes de coral, los bosques inundados, costeros como los manglares, es decir, una enorme variedad de ecosistemas, pero cuyo componente fundamental y descriptor clave es la presencia de agua. ¿Agua dulce? No, puede haber agua dulce, salobre y salada. Por ejemplo, los arrecifes de coral son agua salada. ¿No es una característica primordial que sea de agua dulce? No, de hecho, entre las clasificaciones de los humedales los tenemos humedales de agua dulce, humedales de agua salobre y humedales de agua salada. Entonces tenemos las tres características. ¿Cuántos humedales hay en la región? A ver, ese es decir número es difícil porque nunca se ha hecho como una estimación de qué superficies de humedales. Sospechamos que pueden haber 20, 30 humedales en la zona costero y en la zona andina, en la zona de cordillera ya es más difícil porque ahí se confunden con lo que son los bofedales, lo que son las pasturas de verano que usan los cabreros. Entonces, decir número es complicado. Tal vez podríamos hablar de porcentajes, 5 o 6% de la superficie regional, un número muy grueso, podríamos estarla considerando un humedal. ¿Y los tipos que podríamos encontrar? Ya nos dijo que el embalse Puclaro podría considerarse un humedal. Claro, acá en la región, a ver si partimos desde la cordillera, todo lo que son nuestros sistemas de pastizales andinos, las veranadas, los bufedales, esos son un tipo de humedal. Vamos bajando, encontramos los ríos, ya pequeños ríos que van alimentando ríos más grandes como el río Elqui, también son humedales. Nos encontramos con el Puclaro, también un tipo de humedal, tipo artificial. Vamos bajando después del Puclaro, nos encontramos nuevamente con el río Elqui y nos encontramos con la desembocadura del río Limarí, también un humedal. ¿Otro tipo de embalses en la región, por ejemplo la Paloma, podría considerarse? Sí, efectivamente, con mayor razón porque es un embalse más antiguo, por lo tanto ya ha generado en sus riberas ecosistemas acuáticos. Eso le iba a preguntar. Para que sea humedal, ¿tiene que haber desarrollado un ecosistema, animales, fauna, flora? Sí, de hecho un descriptor de lo que es un humedal es que hay un tipo de vegetación particular, vegetación asociada a agua, vegetación acuática y fauna acuática como son patos, garzas, peces y algunos mamíferos asociados al agua, como en nuestra región podrían ser los coipos. ¿Fauna endémica que solo se encuentra en los humedales? También. En Chile, fauna endémica muy exclusiva de humedales son nuestros peces continentales. Tenemos pocas especies de peces continentales. Todos están en peligro de extinción y todos son endémicos. Y tenemos graves problemas por el desecamiento de los humedales, por la contaminación y sobre todo especies tan dañinas como las truchas, que han sido especies introducidas en nuestros humedales. La mayor parte de la gente cree que son animales silvestres. No, las truchas son introducidos y están produciendo mucho daño a los ecosistemas naturales, históricamente. ¿Cuál es la relación entre los humedales y el ser humano? Es una relación muy estrecha. Si uno revisa la historia,
toda la historia de la humanidad está relacionada con algún tipo de humedal. Si uno revisa los grandes textos bíblicos o religiosos antiguos, nuestras culturas más antiguas tenemos asociadas al Éufrates, ¿ya? La cultura egipcia se desarrolló con un humedal tan notable como es el río Nilo. Nos vamos a Europa y las grandes ciudades, las grandes capitales están asociadas a humedales. El Sena en Francia, en Estados Unidos, el Mississippi, en América tenemos el Amazonas. Nosotros en Chile somos la ciudad de Santiago asociada al humedal del río Mapocho. Nosotros en La Serena, nuestra ciudad asociada al río Limarí. Es decir, el grado de relación que tenemos como sociedad sobre los distintos ecosistemas de humedal es muy fuerte. La civilización se ha instalado cerca de los... Exactamente, la civilización humana se acerca para desarrollarse alrededor de los humedales. ¿El humedal es una opción para el recurso hídrico? El humedal recoge el recurso hídrico. Porque hay que tomar en cuenta lo siguiente. El planeta Tierra, el planeta azul, según Jacques Cousteau cuando hizo ese emblemático documental El planeta azul, tiene mucha agua, pero de la agua disponible para la civilización es muy poca. Mire que es como contradictorio. Porque, por ejemplo, hay algunas estadísticas que hablan que si hiciéramos la analogía, que si el planeta Tierra tuviera 100 litros de agua, 88 de esos litros sería agua salada, por lo tanto no está disponible para nosotros. Nos quedan 12. De esos 12 litros, aproximadamente 9 litros son aguas que tampoco está disponible porque son aguas que están congeladas en los polos y en los campos de hielo, los glaciales. Y de ahí nos quedan 3 litros. De esos 3 litros disponibles, aproximadamente 2,8, 2,9 litros están aguas subterráneas. Por lo tanto, de 100 litros, apenas 100 ml podríamos considerar la agua disponible para el uso directo del ser humano, para beber, para la agricultura. Alrededor de un 1%. Menor, es como el 1%. Sí, sí. Y todo ese 1% de agua disponible de manera directa para el ser humano está en los humedales. Por lo tanto, la relación es muy, muy estrecha, de mucha dependencia de la civilización humana a este tipo de ecosistemas. A nivel mundial, ¿subestimamos las funciones del humedal? Totalmente, absolutamente. Hay una subvaloración sobre el grado de dependencia que tenemos como sociedad a los humedales. ¿Cómo poder cambiar ese pensamiento? ¿Cómo poder darle mayor importancia a los humedales? Que también podemos ver en la región que hay basura alrededor de ellos, hay mucha contaminación, lo que es el humedal El Culebrón, que lo conocemos bastante, lo que es la orilla del río Elqui, que también podríamos considerarlo un humedal. ¿Cómo podemos cambiar esa conciencia? Sí, la solución es básicamente una y es sencilla. Educación, educación y educación. La mejor manera de proteger nuestros ecosistemas es en la medida que tengamos real conciencia sobre cuál es el valor del ecosistema del cual dependemos. Hoy es mejor que antes, por cierto, pero sin duda debiéramos hacer mayores esfuerzos para que la gente, y sobre todo las autoridades, sobre todo la gente que toma decisiones, sobre todo los grupos de poder económico, que ellos entiendan que los humedales son vitales para nuestra sobrevivencia en el planeta y que no lo estén considerando solamente como un recurso explotable. No, debemos cambiar desde esa concepción de la explotación del recurso a una concepción donde entendemos el grado de dependencia sobre el recurso. Que como usted decía, es muy alto el grado de dependencia. Absoluto, claro. ¿Cuál es la función que tiene en el ciclo hidrológico? Bueno, ahí el ciclo hidrológico es bastante complejo, pero el humedal es una de las funciones clave que presta, es que es el sitio donde normalmente recibimos el agua, se acopia esa agua, en algunos lugares se limpia esa agua, y la podemos usar para los distintos usos que tenemos como sociedad. Agua para beber, agua para regar, el agua para la industria. Entonces,
el humedal es ese elemento, es como, hay una analogía que siempre usamos a veces en conservación. La fuente es el humedal y el contenido es la biodiversidad, pero esa biodiversidad no tiene posibilidades de sobrevivir si no hay una fuente que la acoja, que la recoja, y esos son los humedales. Es un purificador del agua. Entre las funciones, los humedales cumplen muchas funciones, y entre ellas está el purificar, está el regular los flujos hídricos, y con cierto tipo de vegetación, al decantar contaminantes en los humedales, ayuda a filtrar. En esta metáfora de las fuentes, ¿se podría decir que los humedales son proveedores de agua y también usuarios del agua? Los humedales son quienes nos proveen el agua, porque la recibe, la trata, entre comillas, la filtra. Algunos tipos de humedales, por cierto, estoy pensando más en humedales de las zonas de cuenca alta, y nos las entrega para que nosotros podamos como usuario utilizarlas. Usted decía también que los humedales son una opción para el recurso hídrico, son lo que nos ayuda a nosotros a mantener, de todo el agua que hay en el planeta a nivel mundial, ¿verdad? Un 1% es la que nosotros podemos ocupar como seres humanos. De manera directa. De manera directa, claro. Y que la mayor parte se encuentra en los humedales. Sí. No, todas se encuentran. Ese 1% de agua disponible está en los humedales, ningún otro sistema. ¿Por qué falta entonces la conciencia? Mire, el tema de conciencia no es único al tema de los humedales. Es un tema transversal en donde lo vemos en todo lo que es recursos naturales, recursos culturales, etc. Vemos una población, una ciudadanía y sobre todo tomadores de decisión, tanto autoridades como grupos de poder económico, en que ven a nuestros recursos como un recurso a explotar. ¿Ya? Por lo tanto, insisto una vez más, el tema conciencia, a través de la educación, es la única herramienta que tenemos hoy para cambiar un poco la forma en cómo nos relacionamos como sociedad frente al recurso natural, que en este caso es el humedal. Nosotros estuvimos en sequía, estamos recién saliendo. Y no va a parar. A veces es curioso escuchar como en las lluvias que tuvimos hace un par de meses atrás, en el otoño, curioso, las lluvias fueron en el otoño, no en el invierno. Algunas autoridades estaban felices porque pensaban que ya teníamos solucionado el tema de la sequía, que se estaban llenando nuestros embalses, ¿ya? Pero bueno, no hay que sacar cuentas alegres, ¿ya? El proceso de sequía no se ha detenido. Y no se detiene de un día para otro. No se detiene de un día para otro, y a eso hay que sumarle que estamos ante un fenómeno de cambio climático. Por lo tanto, lo peor que pueden tomar las autoridades hoy día es sacar cuentas alegres pensando de que porque tuvimos lluvia y vemos nuestras cordilleras blancas con nieve, ya se acabó el problema. No. En ese sentido, estando en un proceso de sequía aún, que no va, como usted lo dice, no va a terminar de un día para otro, que seguimos, que hay que tomar conciencia, y que los humedales, ya sean ríos, embalses, los humedales que nosotros regularmente conocemos que están a la orilla de las playas, son los que proveen de agua. ¿Es necesario regular también este sistema para que no siga existiendo esta escasez de agua? Reconociendo que la escasa agua que tenemos disponible, 1%, sumémosles de sequía, sumémosles cambio climático, y reconociendo que el lugar donde llega esa agua son los humedales, lo mejor que podríamos hacer como sociedad es tener políticas públicas adecuadas para proteger este tipo de ecosistemas. Protegerlas, el territorio, es decir, la fuente donde se recibe esa agua, como también regular el uso y la protección del agua. Protegemos el humedal que recibe el agua y protegemos el agua como recurso. ¿Qué opciones hay como una política pública? Yo creo que no hay muchas opciones, no hay que buscar mucho. Proteger y proteger. Tanto el territorio humedal como el recurso agua. Cambiar políticas públicas, cambiar el código de aguas. Más de alguna vez se ha hablado del tema de nacionalizar el recurso hídrico. Yo creo que es un tema pendiente que nuestra sociedad
debiéramos discutirlo. ¿Cuál es su opción al respecto? Nacionalizar. Sí. Nacionalizar. No podemos seguir pensando que el recurso agua, Chile es el único país del mundo donde las aguas se venden y se transan y se transan comercialmente. Eso solamente pasa en este país. Y tenemos que nacionalizar. ¿Y eso perjudica también a los agricultores? No. O sea, es que lo que pasa es que los grandes beneficiados van a ser el país completo. Los no beneficiados van a ser obviamente aquella gente que sigue creyendo que el recurso de agua es un bien transable, un bien comercial que se puede vender y comprar como sucede actualmente. En ese sentido, para cuidar lo que es el recurso hídrico, bueno, nosotros conocemos la huella hídrica, ¿verdad? Si podría explicarnos en qué consiste esta huella hídrica. Ese es un elemento más para valorizar el recurso agua. La huella hídrica, igual que la huella de carbón, la huella ecológica, son conceptos que se han desarrollado para tratar de apoyar los trabajos de educación y de concienciación y también a apoyar trabajos de protección del recurso de agua en la empresa, en la industria. La huella hídrica no es nada más y nada menos que calcular cuánta agua necesitamos para obtener algún bien, algún servicio. Por ejemplo, hoy día en la tarde vamos a ver el partido de Chile con Paraguay y todos nos vamos a preparar en nuestras casas, vamos a abrir una cervecita. Cada litro de cerveza que uno consume significan entre 500 y 800 litros de agua. Es decir, por cada litro de cerveza que uno toma, la naturaleza ha tenido que gastar entre 500 y 800 litros de agua. Un litro de leche de vaca, por cada litro de leche de vaca significan 400, 500 litros de agua. Claro, y uno dice, pero ¿cómo? ¿En qué consiste? Claro, la vaca necesita tomar agua, la vaca consume pastos, esos pastos hay que regarlos, y etcétera. Fíjense que uno de los huellas hídricas más altas tiene que ver con el algodón, que normalmente es el producto con el cual elaboramos muchas de nuestras ropas. Se calcula que por cada kilo de algodón se necesitan aproximadamente 10 toneladas de agua. ¿Ya? Entonces, cada vez que uno se coloca un jeans, una polera de algodón, uno tiene que entender de que detrás, para construirla, para tejerla, para elaborarla, esa polera, si se usó 1 kilo de algodón, por decir cualquier número, significa que por cada polera hay 10 toneladas de agua. Y esa es la huella, la que debemos tratar de siempre estar tratando de calcular. Y estamos hablando de agua que corresponde a ese 1%. Agua que corresponde 1%. Escaso 1%. Por ejemplo, el tema de lavar la ropa también. Lavar la ropa. Claro, uno puede calcular su huella hídrica muy fácil, leyendo la cuenta de agua que le llega todos los meses y uno sabe cuánta agua utiliza, cuántas toneladas de agua uno utiliza en el año. Entonces, por lo tanto, cuando uno maneja ese dato, puede diseñar medidas como en su propia casa, como, a ver, voy a lavar la ropa con la lavadora llena. Pero más usada a nivel de la industria, ¿ya? Y ahí es muy relevante, como por ejemplo la industria minera, calculando bien su huella hídrica, puede mejorar los procesos industriales de modo que su huella hídrica baje, de modo que sea más eficiente en el recurso agua. Esa es la huella hídrica, es un indicador de cuánta agua se requiere para obtener un producto o un servicio que normalmente no lo consideramos. En la región, ¿qué actividad económica es la que ocupa mayor cantidad de agua? Tenemos también minería, agricultura. Sí. A ver, siempre se le echa mucho la culpa a la minería como el mayor consumidor de agua. No, el mayor consumidor de agua es la agricultura, por razones obvias. Hay que regar los campos, hay que regar los productos. Y en segundo término tenemos la minería, pero siempre el mayor consumidor de agua es la agricultura. Y bueno, tenemos la minería y después nosotros en las ciudades consumimos mucha agua. Cuando se hacen campañas de concientizar a la población, a la comunidad, regularmente se señala el tema reguemos con cuidado, no exageremos, cortar el agua, si gotea una llave, arreglarla, lavarse los dientes con la llave cerrada, darla solamente en el momento preciso, ducharse a lo máximo 5 minutos. ¿Estas acciones ayudan al...? Sí, por cierto, más que ayudar en volumen de agua mejor utilizada,
lo que ayuda es a crear una actitud, una forma de relacionarnos con el recurso. Puede que uno diga, a ver cuánta agua estamos ahorrando en el planeta porque dejo de lavar autos en el verano, puede que no se note nunca. Pero sí se va a notar en la medida que nosotros seamos cada día más conscientes en la forma como nos relacionamos con el recurso. Ahí está la ganancia. Vamos generando esta actitud y se la vamos traspasando a las generaciones futuras, ¿verdad? Esa es la riqueza de este tipo de campañas. Y las políticas públicas estarían enfocadas a una conciencia en las industrias. Las políticas públicas deberían estar más centradas en el uso eficiente del recurso. Tanto a nivel industria como a nivel ciudadano. Eso también, las políticas públicas deben estar centradas no solamente en la industria, sino que también en nosotros los ciudadanos, en ser más responsables, en castigar el mal uso, el derroche del recurso agua. ¿Hay derroche de agua acá en la región? Sí, basta vernos consumir agua en verano, la gente lavando los autos en verano, la gente que no arregla goteras en la casa. Sí, pasa que la gente me da la impresión como que vive pensando que nunca nos va a llegar algún efecto secundario de las decisiones. Y los efectos llegan. Hoy día basta abrir, prender la televisión como darnos cuenta de que el cambio climático ya nos llegó hace mucho tiempo. Y por ahora los efectos no son tan dramáticos, pero ya hay efectos. Que nos llueve cuando no nos debe llover. Acá en la región nos llueve en otoño, cuando se supone que nos debe llover en invierno. En mayo, que superamos pero claro, estimado también, más de 100 milímetros de la región. Ese tipo de cosas que la gente parece no valorar suficiente, en el forro que estamos metidos, disculpen la analogía, pero la gente como que parece vivir de que esto es algo que se ve en otros lugares. Ay, me entero de cambio climático porque veo los huracanes en el Caribe, en Estados Unidos. Pero a nosotros ya nos llegó. ¿Estamos a tiempo de hacer algo para cambiar esto, para frenar de alguna forma el cambio climático? A ver, nunca es tarde, pero se calcula que ya nos superó. Ya. Cualquier cambio, cualquier cosa, cualquier modificación que hagamos hoy, lo vamos a ver en los próximos 30, 40, 50 años. Por lo tanto, las actuales generaciones probablemente no sean partícipes de los beneficios de esas decisiones que tomemos hoy. Pero hay que partir, hay que tomar esas decisiones, hay que cambiar nuestras actitudes, hay que cambiar la forma como nos relacionamos con el recurso natural. Hay que hacerlo. ¿Cuál es su opinión respecto al cambio climático? Bueno, ¿es algo que pasa con el tiempo? ¿Es histórico? Claro, a ver, es que hay un tema que se llama cambio climático y otro tema que es calentamiento global. Y la gente a veces lo confunde, lo mete todo en una misma bolsa. El cambio climático, siempre el planeta Tierra ha ido fluctuando el clima. Ya desde los miles de cientos de miles de años que tiene nuestro planeta, hemos tenido eras de la glaciación, eras más calientes, eras más frías, y eso eran ciclos, que duraban cientos, miles de años. Y eso está presente en el planeta y ha estado siempre presente. Pero a eso le tenemos que agregar que gracias a los efectos del excesivo consumo de combustibles fósiles que emite carbono a la atmósfera, hemos acelerado esos cambios. Y se ha generado el efectos invernaderos, que están modificando los climas a una velocidad que ya la podemos percibir de generación en generación. Por lo tanto, son dos temas. El clima de la Tierra siempre ha cambiado y no lo vamos a poder detener. Pero sí, donde nosotros somos responsables son en los temas de calentamiento que provoca el excesivo consumo de combustibles fósiles, que genera carbono en la atmósfera, que genera una pantalla, el efecto invernadero que nos cambia las condiciones climáticas. ¿Se acelera de alguna forma el cambio climático con el efecto invernadero? Sí, efectivamente.
En ese sentido, hay dos términos que se ocupan bastante, que es el estrés hídrico y la escasez de agua. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y qué es lo que nosotros estamos viviendo? ¿Escasez o estrés? Bueno, esos son términos que se desarrollan y que para la gente a veces es complicado digerirlos. Incluso a veces entre los técnicos no siempre llegamos a un consenso sobre cuál concepto. El primer concepto que tiene que ver con déficit es simplemente menos agua, que llueve menos. Que llueve menos en regiones donde debiéramos tener más agua. El otro tema que el estrés lo podríamos asimilar a que a pesar de que tenemos agua y no tenemos de manera abundante agua, la usamos de mala forma en actividades que tal vez podríamos modificar y cambiar para pasar a una situación de menos estrés. Por ejemplo, acá en la región tenemos agua, pero no la podemos estresar o sobreusar esa agua en actividades que podríamos mejorar. La industria, la agricultura, el consumo nuestro en las ciudades. Entonces, uno es la escasez, de decir, no hay agua, no está lloviendo, nos están cargando nuestras napas freáticas. Y por otro es que aún habiendo agua la estamos usando mal. ¿Ya? Entonces estamos estresando un recurso. Entonces, por un lado no tenemos y por otro lado, lo poco que tenemos lo estamos mal utilizando. A eso le podríamos llamar estrés hídrico. ¿Y en la región qué estamos viviendo? Ambas cosas. Ambas cosas, sí. Sequía, está lloviendo menos, basta ver las estadísticas históricas que los centros académicos podemos revisarlas, o uno puede googlear y puede encontrarse con esas estadísticas. Y uno puede apreciar cómo históricamente, desde que tenemos datos meteorológicos, las lluvias cae menos agua. Y lo otro que es complicado es que no solamente cae menos agua, sino que a veces cuando cae, no cae en el momento adecuado. Una vez más, citemos el caso de este año. Llovió fuertemente en el otoño, no en el invierno. En mayo. Sí. Claro, no en mayo y no en el invierno. De hecho, hemos tenido un invierno, entre comillas, un poco seco. Entonces, no es solamente que nos falte el agua, sino que también cuando llueve, no llueve cuando debiera ser. ¿Ya? Esa es la situación. Ustedes como centro neotropical, ¿cuáles son las acciones que realizan? Bueno, nosotros somos una ONG que trabaja ya hace más de 20 años en América Latina. Trabajamos por ejemplo, hoy día estamos montando proyectos en Cuba, en el Caribe, bueno, Perú, Argentina, Chile. Y nuestro rol es tratar de mejorar las capacidades de recursos humanos para la conservación. Nuestro énfasis más que investigativo, es más un énfasis en capacitar, educar, formar, fortalecer, apoyar organizaciones locales, sobre la importancia de los humedales, sobre el rol de los humedales y sobre lo relevante que es conservarlos y protegerlos. Y en eso ya llevamos más de 20 años. Ahora hay que reconocerlo, sí, por razones mías. Nosotros nacimos en Costa Rica, fuera de Chile, y durante muchos años hemos tenido presencia que se nota a veces más en el resto de los países de América más que en acá directamente. ¿Por qué se da eso? Porque favorablemente también en Chile hay otras organizaciones que también están cumpliendo roles bien importantes. Entonces, no somos los únicos. Hay muchas organizaciones en nuestro país que están cumpliendo funciones similares y ellos son los que hay que fortalecerlos. Nosotros somos un actor más. ¿Ya? Y es muy bueno que existan muchos actores. Volviendo al tema del porcentaje de agua que es para uso y consumo humano, que es el 1%, para mí me impacta que sea tan poco. Y teniendo tanto océano, ¿la desalinización es una opción? Sí, es una opción, pero hay que tomar en cuenta lo siguiente, que poner plantas desalinizadoras tiene dos problemas. Primero, que desde el punto de vista energético,
por cada metro cúbico de agua que uno logra sacarle al mar para uso humano, energéticamente es muy alto, es muy alto. Y tenemos otro componente que son los residuos, que es la salmuera. Entonces, sí, debiéramos llegar al mar, debiéramos llegar a usar el recurso agua salada. Pero ahí yo creo que nuestros ingenieros están al debe en que debemos seguir, ojalá, creando tecnología para que el uso del agua salada, el agua del mar, sea más viable en lo energético. No es algo a corto plazo. Ay, ojalá fuera a corto plazo, que tuviéramos cientos de ingenieros en nuestras universidades trabajando en cómo logramos sacar el agua del mar a un costo energético menor. Si pudiéramos tener 100 ingenieros en todo Chile, obviamente vamos a poder tener respuestas más rápidas. Pero como somos un país donde el desarrollo científico y tecnológico no es como el que quisiéramos, la gente que está metida en este mundo, nos vamos a demorar más. Podríamos demorarnos menos, pero nos vamos a demorar más porque no tenemos suficiente gente dedicada a hacer investigación básica, investigación en ingeniería. Poniéndonos en un escenario en que la desalinización se diera en los próximos años, ¿cómo impactaría a lo que es este 1%? ¿Cómo lo beneficiaría? El mayor beneficio es que dejaríamos de estresar, dejaríamos de presionar a los humedales. Nos podríamos, así como, dejarlos en paz, ya, para que ellos como ecosistema se puedan expresar de buena forma y entregarnos los servicios ambientales que históricamente debemos usar bien. Bueno, ellos también son un pulmón. Exacto. Son una fuente de biodiversidad. En algunos lugares de Chile son un patrimonio cultural en el altiplano. Rellenan los humedales, nos ayudan a rellenar las capas freáticas, las aguas subterráneas. Filtran. En cambio, como los estamos estresando, las tareas que se supone que hacen, no la están haciendo bien. Por lo tanto, si empezáramos a usar o que tuviéramos la tecnología suficiente para dejar de depender de esos humedales, vamos a dejarlos como tranquilos, vamos a dejarlos como en paz, para que ellos como ecosistemas puedan expresarse y trabajar bien. Volviendo a ese tema y enfocándonos en los humedales costeros, el culebrón. A mí me llama bastante la atención el poco interés que se ha puesto en él. Yo paso todos los días por ahí y hay mucha contaminación, mucha basura a su alrededor. ¿Cómo perjudica esto? Es cosa curiosa, ¿eh? Lo que pasa es que siempre es difícil encontrar una explicación, pero nuestros sistemas de humedales no solamente pasan en Culebrón, el sistema del río Elqui es la misma situación. Es como que la gente cree que son basurales. ¿Ya? La gente como que considera que este tipo de sistemas son basurales. Y pasa normalmente porque le damos como sociedad, es como que le damos la espalda, ¿no? La Serena vive a espaldas del río Elqui. Coquimbo vive un poco a espaldas del Culebrón. Y esa baja atención que le damos a este tipo de ecosistemas hace de que la mayor parte de la gente los considere un ecosistema que sobran. Sitios baldíos, sitios donde uno puede llegar a tirar basura, puede contaminar. Que eso pasa también a la orilla de los ríos. Pasa en todos los ecosistemas de río, no solamente en Chile. Usted, al lugar del mundo que vaya, va a encontrar que nuestros ríos es como que la gente cree que son nuestros basurales. Es una cosa rara, pero es así. ¿Y esto afecta también lo que es ciclos? Sí, pues claro, un río, un ecosistema, un culebrón contaminado no puede prestar los servicios ambientales de manera normal. Al culebrón hay que sumarle que se le modificó, hace años atrás se modificó el cauce. El culebrón hace un par de décadas atrás, 3 décadas atrás, por los años 80, uno iba al culebrón y el culebrón aún habían camarones, era un sistema riverino, era un meandro, que es un sistema como una serpiente, ¿ya? Y por lo tanto uno veía un curso de aguas transparentes, aguas cristalinas, veía un fondo donde había arena blanca, una arena gruesa, y veía vegetación acuática, y había gente que capturaba camarones. Bueno, las autoridades en su momento permitieron que eso se modificara, y hoy día ustedes ven que el culebrón, a la altura donde están
Club Atenas, más o menos por ahí, Sí. centro deportivo. Es un sistema absolutamente empantanado, lleno de totora, Sí. y dejó de ser el ecosistema que prestaba servicios como biodiversidad que era antes. Y hay que hacer un trabajo muy fuerte para restaurar el culebrón. Está lleno de vegetación que no debiera tener. No es algo normal ver esta... La totora del culebrón no es normal. No es normal de ahí. No, no es yo, normal. Claro, para mí es algo normal verla y yo pensé que era Claro. No, una no, no. flora común de Claro. estos No, ecosistemas. hoy día tiene totora porque ese humedal se empantanó, se embancó. Ya. El culebrón histórico era un sistema sin vegetación emergente como la totora, sino que tenía vegetación acuática. Ya. Un sistema de agua que circulaba, uno veía como el agua circulaba. Esa es la condición natural de un sistema como el culebrón, un sistema que llaman, desde el punto de vista técnico, se denomina un sistema de meandros, un sistema de humedal que circula y se mueve y que logra sedimentar, y es por eso que uno veía aguas muy transparentes, aguas muy, muy claras en el culebrón. Estoy hablando desde el Puente La Garza hacia el interior, Claro. que es muy distinto del Puente La Garza hacia la playa, que es otra lógica, que es otro ecosistema. Ahí es un sistema estuarino. ¿Qué significa eso? No, es un sistema de estuario, una laguna costera que es afectado por la marea alta, por la marea baja. Sube la marea y se llena el culebrón, baja la marea y se drena, y eso es muy bueno porque la flora y la fauna aumentan los microhábitats y por lo tanto aumentan la biodiversidad. Al comienzo de esta conversación, usted señaló que habían 3 tipos de humedales: el humedal de agua dulce, humedal de agua salada y uno que era intermedio. ¿Cuál era el nombre? Salobre, Salobre. que es la desembocadura del culebrón. Ya, en ese caso, en la región tenemos los 3 tipos presentes. Sí, claro, nuestros sistemas de agua dulce son nuestros sistemas riberinos, ríos, y nuestros sistemas de altura, nuestros bofedales, vegas de altura. Los sistemas de agua salada son los sistemas de humedal que son las playas, son las costeras. Y los sistemas salobres son aquellos sistemas que tienen conexión directa con el mar y que por infiltración o conexión por marea mezclan sus aguas dulces y saladas y por lo tanto salobres. Que vendría a ser, como dijo, el culebrón. El culebrón, claro. Ha sido muy interesante esta conversación, bastante... Bueno, yo me faltaba el conocimiento de los humedales como ríos, que yo pensaba que eran ríos y que no tenían esta clasificación de humedal. Claro, siempre los he admirado por la flora y fauna que tienen, que hay incluso especies de aves que viajan hasta acá a los diferentes humedales. También ese es otro factor, aves migratorias que llegan. Aves migratorias. Entonces, yo siempre he encontrado que son unos sistemas bastante ricos en todo lo que es flora y fauna, que también son un pulmón verde para nosotros, para los seres humanos, y que allí esté en ellos, en lo que es los humedales, el 1% que consumimos también es algo que me ha llamado mucho la atención. ¿Quiere agregar algo a esta conversación, algo que se nos haya quedado olvidado? Bueno, básicamente reiterar las necesidades que tenemos como país de generar políticas públicas más sólidas, más fuertes, para proteger este tipo de ecosistemas. Hemos avanzado mucho, tenemos una estrategia nacional de humedales, tenemos un comité nacional de humedales, pero no tenemos una legislación específica para los humedales. Y eso yo creo que es una falencia. No podemos seguir esperando en la buena voluntad de la gente. Tenemos que ojalá legislar de manera más intensa sobre el uso del recurso agua, el código de agua, pero también proteger a la fuente, al humedal como territorio, y ojalá que la ciudadanía cada día haga más presencia para que nuestros tomadores de decisión o nuestros legisladores consideren esa aspiración ciudadana como un tema relevante e importante y por lo tanto actuar en ese sentido. Mejorar la forma como protegemos al humedal y la forma como usamos el recurso agua. Y que como comunidad, como personas que vivimos en esta región, en este mundo, tomar la conciencia también
de cuidar el agua, como usted dijo, no lavar los autos en verano, entre otras, porque Claro. igual vamos generando esa conciencia que viene a las futuras generaciones. Sí, sí, no, eso es clave. Tenemos que, pequeños pasos nuestros que hagamos, pequeñas actitudes, pequeñas formas de actuar a diario, seguramente van a contribuir a que tengamos una visión colectiva mucho más propicia para la protección, no solamente de los humedales, sino que sobre la forma como nos relacionamos como sociedad con nuestros recursos naturales, el recurso biodiversidad, el recurso flora, el recurso fauna, el recurso agua, el recurso territorio, etc. La forma como relacionamos, cómo lo usamos. Y eso pasa porque cada uno de nosotros todos los días sea consecuente con las ideas de protección, pero consecuente con nuestro actuar diario. Y también considerar lo que es la huella hídrica. Sí, eso es muy relevante. Cuando la gente puede bucear en internet, ahí salen estadísticas muy impresionantes sobre el gasto de agua que tiene para cosas tan cotidianas como tomarse una cerveza, tomar su leche, tomar un café, tomar un té. Ocupar ropa de algodón. Ropa de algodón, que es muy buena, que es muy sana, pero también darse cuenta que tiene un costo elevadísimo. Valorar también lo que viene detrás de esto. Claro, claro. Eso es muy relevante en la medida que sepamos ya, qué hay detrás de cada producto que consumimos, nos va a hacer más conscientes y tomar mejores decisiones sobre cómo actuamos en nuestra vida. Elierta Vilo, muchas gracias por acompañarnos en este programa Cuidando el Agua, un elemento vital. Vamos a seguir en nuestros otros capítulos ampliando otros temas como es el cambio climático, todo lo que tenga que ver con el recurso de agua, y le agradezco mucho su visita a nuestro estudio por haber conversado sobre este tema que es bastante importante que se da a conocer a la comunidad. No, más bien gracias a ustedes, siempre es un placer poder compartir visiones que tenemos sobre el desarrollo de nuestro país y sobre recursos tan importantes como el agua y los humedales. ¿Y cómo pueden conocer al Centro Neotropical? Googleenlo en Centro Neotropical, también tenemos una página en Facebook, y ahí estamos compartiendo normalmente noticias de nuestro quehacer. Por ejemplo, justo hoy día en la mañana en Panamá, gracias a gestiones nuestras, se están desarrollando importantes reuniones para un programa sobre las turberas, que es otro tema aparte, pero también tiene que ver con los humedales en la cuenca del Caribe. Las turberas es un tipo de, es un sedimento debajo de los humedales y que estos son restos orgánicos de la vegetación. Por lo tanto, proteger humedales con turberas significa lucha o una herramienta más para el cambio climático. ¿Ya? Porque si consumimos combustibles fósiles, emitimos carbono a la atmósfera. Una herramienta es traer de vuelta ese carbono de la atmósfera, bajarlo a la tierra. Una forma es forestar, proteger nuestros bosques, y una herramienta más que se ha descubierto en los últimos años es que los humedales con turberas, protegerlos para que esa turba no suba a la atmósfera, porque por ejemplo en Europa las minas de turba son muy importantes, muy relevantes, pero están quemando carbono. Entonces al proteger humedales con turba estamos ayudando a combatir el cambio climático. Entonces hoy día hay una reunión muy importante en Panamá donde somos un poco responsables y partícipes sobre una gestión a nivel de toda la cuenca del Caribe. Y un tema que sería importante tratar también aquí en Chile. Por supuesto. A ver, en Chile tenemos ecosistemas con turbas más en las zonas de cordillera, más en las zonas austral. Ya es un tema no muy bien tratado. Hay muy pocos especialistas en Chile sobre turberas, pero es un tema. También es un tema que hay que colocar en la mesa para generar buenas políticas públicas al respecto. Y de eso concluimos también de este capítulo, la importancia de generar políticas públicas acordes para cuidar el recurso hídrico, la conciencia que debe haber tanto en las industrias, tanto en los políticos, en el gobierno y en la comunidad en general. Y así estamos finalizando nuestra entrevista con el director ejecutivo de la ONG Centro Neotropical de Entrenamiento en Humedales, Elierta Vilo. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Y nosotros continuaremos más adelante con nuevas entrevistas y conversaciones sobre este tema.